mezclar, ¿no es cierto?, educación física con matemática, ¿ya? Pues puede ser un poco así, digamos, difícil si uno no lo analiza en profundidad, pero no es tan difícil, ya, de hecho es bastante fácil, porque todos los ejercicios deben ser evaluados, es decir, si usted está en un plan de entrenamiento, usted tiene que evaluar cuál es su avance. Por ejemplo, si usted está estudiando y está, digamos, que usted, por ejemplo, le está yendo mal en un ramo en el colegio, y usted dice, ya, me voy a poner a estudiar a este ramo un poco más intensamente, voy a tratar de cambiar mi método de estudio, a lo mejor voy a estudiar con un compañero, o voy a estudiar más tiempo, voy a estudiar más temprano, o voy a prepararme antes de la clase, voy a anotar las preguntas, o voy a tomar apuntes, etcétera. Usted puede tomar distintas metodologías para que un ramo le pueda ir mejor. Y entonces usted después tiene que evaluar si esas medidas que tomó dan resultados. ¿Y cómo las va a ver? En las notas. Una manera, ¿no es cierto? O puede también, digamos, hacerlo de manera cuantitativa, como las notas, ¿cierto? A ver, si yo tenía un promedio un 4,5 y ahora tengo un promedio 5,8, evidentemente una mejora. Y usted puede cuantificar eso, ¿no es cierto? Por eso decimos, podemos medirlo cuantitativamente. Pero también puede medirlo cualitativamente, ¿no es cierto? Con características o, digamos, con parámetros que no son numéricos. Por ejemplo, algo que es más subjetivo. Decir ahora, a ver, si antes yo al profesor en la clase no le entendía nada, ahora ya le entiendo más o menos un 50% o le entiendo un poco más de lo que está hablando en cada clase. ¿Ya? Porque estoy tomando apuntes, porque estoy revisando los videos, ¿no es cierto?, de las clases, etcétera, etcétera, entonces estoy entendiendo más, ¿ya? O estoy quedando más tiempo, etcétera. Entonces, eso también usted está evaluando cualitativamente, ¿no es cierto?, su avance. Entonces, en los ejercicios físicos, usted también va a mejorar, evidentemente, si hace los ejercicios como corresponde. El profesor le dio un plan de entrenamiento, ¿no es cierto? Que en el fondo hay dos parámetros ahí, que es lo que nosotros vamos a trabajar, que es el tiempo que va a transcurrir, los días de ejercicio que usted lleva, ¿cierto? Día uno, día 2, día 3, etcétera. Y el otro es la fuerza que usted está adquiriendo. Para poder cuantificar ese parámetro es donde yo quiero que ustedes coloquen de su eh, imaginación. Porque el tiempo es fácil medirlo. Yo lo puedo medir, ¿no es cierto? Este es el día 1 de entrenamiento, empecé el día, por ejemplo, ya hoy día estamos a martes, hoy día empecé el día martes 20. Entonces el 21 va a ser el día 2, o por ejemplo va a entrenar cada 2, va a descansar un día, ¿no es cierto? Y va a hacer ejercicio día por medio. Entonces el día martes el día 1, el día jueves el día 2, el día sábado el día 3, el día lunes el día 4 y así va, ¿no es cierto? Entonces días de ejercicio. Eso es fácil cuantificarlo. Pero lo que usted tiene que idear, ¿no es cierto? Es cómo cuantificar la mejora en la fuerza. Puede hacerlo a través de una escala que usted pueda crear. Puede tener algún objeto en su casa que tiene un determinado peso, ¿no es cierto? Usted sabe cuál es el peso que tiene, o un volumen que lo puede medir, ¿no es cierto? Y usted dice, a ver, yo antes soportaba este peso durante tantos minutos y ahora, o durante tantos segundos, ahora lo soporto un poco más. Y entonces, y de alguna manera tiene que idear algo que le dé un número a usted y que le diga, a ver, si yo antes tenía una fuerza de 1, ahora tengo una fuerza de 3, y ahora tengo una fuerza de 4, y ahora tengo una fuerza de 5. Tiene que idear un método para cuantificar la mejoría en la fuerza. Y esa va a ser la primera nota, por grupo. Porque recuerden que este es un proyecto y tiene varias notas, porque son etapas. ¿Ya? Entonces, la primera nota que yo le voy a colocar es que cree una manera de tomar la fuerza que usted tiene y transformarla en un número, hacer una escala. Usted tiene que ver cómo. Como les dije, puede ser cuánto tiempo puede soportar un peso, cuánto tiempo se demora en levantarlo. Por ejemplo, antes yo me demoraba tantos segundos, ahora me demoro menos. O por ejemplo, yo era capaz de arrastrar este objeto durante 1 metro y ahora lo arrastro 2 metros. O antes me demoraba en llevar este objeto de aquí a allá 10 segundos y ahora me demoro 5 segundos, me demoro 7 segundos, no sé. Usted tiene que, le estoy dando varias ideas. Entonces, la primera nota es idear cómo transformar la fuerza en un número que usted pueda meter a una fórmula. ¿Ya? Esa es la primera nota. ¿Alguna duda con esa primera etapa? Esto obviamente yo se lo voy a dar por escrito, pero lo primero es entenderlo, ¿no es cierto? Después para que usted tenga el escrito ahí, el respaldo de cómo, lo que yo le estoy pidiendo y cómo hacerlo.
¿Hay alguna duda con respecto a eso? Profe, Diga. ay, espere. Ya, ahora sí, que entonces como grupo tenemos que ingeniar una forma de cómo medir nuestra fuerza. O sea, como grupo. Exactamente, Ya, exactamente. entonces, ese era mi... Ya, gracias, De profesor. cuantificarla, es decir, porque yo digo, yo tengo más fuerza que tú. Bueno, pero ¿qué es más, pues? ¿Qué es menos? ¿Por qué tiene más fuerza? Porque soportas un peso por más tiempo, porque logras tomar este objeto más pesado y llevarlo más lejos, o moverlo más rápido, o eres capaz de tomar un peso que antes no podías, no sé. Pero usted tiene que hacer una escala donde usted pueda ir midiendo a través de los días de ejercicio cómo va mejorando su fuerza. ¿Estamos claros? Ok. ¿Estamos claros? Ok. ¿Y los demás chiquillos, todos entendieron? Esa va a ser la primera nota. Idear un método de que la fuerza transformarla en un número. ¿Cómo puede ir midiendo que su fuerza va mejorando numéricamente? ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a compartirles la pizarra para recordar un modelamiento, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos con el crecimiento exponencial. ¿Ya? Voy a compartirles aquí la pizarra, esperen un poquito. Ya, eso me queda de la clase de tercero. Ya lo voy a borrar aquí. Entonces, nosotros hablamos de justo lo que estábamos viendo anterior a las ecuaciones cuadráticas, estábamos viendo crecimiento y decrecimiento, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de crecimiento ahora porque no creo que su fuerza vaya decreciendo, ¿no es cierto? Supongo que va a ir creciendo. Entonces usted va, en el fondo, lo que yo le voy a pedir es que, le voy a pedir dos cosas. Ya dijimos, ¿no es cierto? Lo primero, primer requisito es, pero un poquito, que siguen entrando compañeros a... Entonces el primer requisito es generar, ¿no es cierto?, un método para cuantificar la fuerza. Dos, nosotros vimos que vamos a poner aquí, su fuerza, vamos a poner fuerza N, fuerza total, es igual a su fuerza inicial con la que partió por 1 más R. No, aquí voy a borrar un poquito, esperemos un poquito porque voy a cambiar la letra para que no se confunda. N, no. ¿Qué es cada cosa? Esa es la fórmula como general de crecimiento exponencial, ¿eh? Que nosotros usamos para los intereses compuestos, ¿se acuerdan? Cómo algo iba creciendo porcentualmente. Entonces, Fn va a ser nuestra fuerza o su fuerza total, con la fuerza que van a terminar al final del periodo de ejercicio. Ponte que van a hacer ejercicio durante 3 semanas. Entonces, el Fn es la fuerza que van a tener al final de las 3 semanas. El F0, obviamente, es su fuerza inicial, ¿no es cierto? La fuerza con la que partieron. Y aquí está el R, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos que es una constante de crecimiento. Constante de crecimiento. Y entonces, aquí es donde usted va a poner el parámetro de fuerza.
Entonces usted va a tratar de hacer, porque obviamente a lo mejor para este caso específico, su crecimiento en la fuerza a lo mejor no va a ser tan exacto. Por ejemplo, si usted va a medir cada día que hace ejercicio, después de cada día que hace ejercicio, usted tiene que medir si ese crecimiento, ¿no es cierto?, lleva un patrón de crecimiento más o menos constante. Por ejemplo, si de 1 creció a 2 y después creció a 3 y después creció a 4, ¿no es cierto? Entonces ese R es de 1, ¿no es cierto? Porque está creciendo todos los días 1. Y ese es su patrón de crecimiento. Pero, por ejemplo, si usted tenía 1 y después creció a 2 y después creció a 4 y después creció a 6, significa que su R es 2. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso que es tan importante que usted pueda cuantificar su fuerza, para que pueda definir cuál va a ser su R de crecimiento por cada día o periodo digamos, de ejercicio que usted tiene. Ahora, yo le recomiendo que esa medición de la fuerza, por ejemplo, si usted usted va a hacer entrenamiento día por medio, supongamos, yo le recomiendo que la medición de la fuerza lo haga el día que no hace el ejercicio. Por ejemplo, si usted hace ejercicio hoy, usted hace sus series hoy día, todo su plan de entrenamiento hoy día martes, mida la fuerza el día miércoles. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que sus músculos se regeneren, que tomar energía de nuevo para que la medición que usted haga sea más cercana a la realidad y no esté afectada por el cansancio que tiene por haber hecho ejercicio. ¿Se entiende, no? Si usted hace ejercicio, no sé, pues 3 veces a la semana, perfecto. Usted, por ejemplo, hace el ejercicio el día lunes y el día martes lo evalúa. El día miércoles la segunda serie, el día viernes la segunda serie y descansa el fin de semana. Y, por ejemplo, el día domingo puede hacer la tercera medición de la semana. ¿Ya? Y N, obviamente, es el tiempo. Y en este caso son días de ejercicio. Días de ejercicio. ¿Cuántos días lleva? Lleva 1 día, lleva 2 días, lleva 3 días, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que al final, ¿no es cierto?, usted tiene el modelamiento final, ¿no es cierto?, donde usted tiene su tasa de crecimiento que ha tenido diaria, que la va a ir regulando, ¿no es cierto?, aquí con su escala que va a hacer, y los días totales que trabajó, que hizo ejercicio. Entonces, después que haga todo esto, ¿no es cierto?, que esta es la segunda nota para hacer este modelamiento, y la tercera nota es muy simple, hacer un gráfico que muestre cómo usted creció, su fuerza, cómo aumentó. Es decir, el día 1 tenía tanto, el día 2 tenía tanto, tenía el 3 tanto, 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 y va a tener un gráfico que, si usted, su crecimiento es exponencial, debería ser, vamos a cambiar de color aquí, debería ser algo así. ¿Ya? No va a ser tan exponencial, ¿no es cierto? Porque a menos que le hagan mucho empeño con su entrenamiento, y puede ser, digamos, ahora, aquí la idea es que no es que se comparen, digamos, unos con otros, sino que tiene que compararse con usted mismo nomás. Puede que en algunos grupos tengan Profe, un crecimiento más exponencial y así. Ya, dígame. pero si tuviéramos que hacer ese gráfico, tendríamos que, por ejemplo, poner la fuerza y el tiempo en que tardó en Eso, muy obtenerlo. bien. Sí, O sea, exactamente. pero en días, En el eje Y va a ir la fuerza. la fuerza. Pero En ¿va a el estar eje en X, días o va a estar en como...? días, porque ustedes van a estar midiendo días de ejercicio, día 1, día 2, día 3, etcétera. Y aquí va a ir su escala, pues la escala que usted creó. Eso es lo que usted va a inventar de este proyecto. Su propia escala, aquí. ¿Sí? ¿Cómo usted midió su fuerza? Y ahí va a ir la comparación. Ahora, una cosa importante, este gráfico puede ser un promedio del grupo, o pueden elegir a un personaje del grupo, ¿no es cierto?, que le van a ir midiendo la fuerza. O sea, o todos tienen que hacer entrenamiento, obviamente, porque obviamente el profesor les va a pedir a ustedes, a cada uno, ¿no es cierto?, una nota por eso. Pero en mi caso, para la nota de matemática, ese gráfico y todo lo que están haciendo puede ir asociado al grupo como promedio o a un personaje. ¿Ya? Alguien había levantado la mano por ahí, no sé si se equivocó o realmente quiere preguntar algo.
Profe, Benjamín, el eje X se refiere a los días, ¿cierto? días. Tiempo en días, Ah, exactamente. ya. Pero recuerde que ese tiempo son días de ejercicio, no días consecutivos. Porque si usted, por ejemplo, no entrena todos los días, si usted trabajó 3 semanas, por ejemplo, no me va a poner que hay 21 días de trabajo. No, si usted hizo ejercicio el día 1, el día 3, el día 5, el día 7, tiene que poner, esos días son los días de ejercicio, los días de entrenamiento específicos. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, para que no vaya a poner días lineales. ¿Algún Profe, otro? Ya, dígame. entonces, por ejemplo, no sé, en el primer palito yo empecé, es un ejemplo, empecé el 3 de septiembre, entonces tengo que anotar 3, Claro, ¿cierto? usted puede poner la fecha, puede poner el número del día. Si usted empezó, no sé, pues estamos a 20, va a empezar, no sé, pues el 22 de octubre, primer día de ejercicio, 22 de octubre. O puede poner día 1 también, ¿ya? Aquí, chiquillos, lo importante y lo que yo voy a evaluar es que obviamente los resultados que ustedes les dé tenga concordancia con la realidad, primero. Y segundo, que haya, digamos, inventiva en lo que están haciendo, po. Que la escala de la fuerza esté bien hecha, que el gráfico esté bien hecho. Ahí yo le voy a dar la pauta exactamente de cuáles van a ser los criterios de evaluación, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que si ustedes en el gráfico ponen el número, ponen la fecha, el gráfico lo hacen amarillo, rojo, verde, o eso no tiene ningún objetivo la evaluación de eso. Ahí pueden ser, digamos, autodidactas ustedes y ahí ir inventando como quieran, expresarlo como quieran, ya como grupo. Eh, Da lo mismo si evalúan, hacen el gráfico del promedio del crecimiento del grupo, o si hacen de una o dos personas del grupo, o como ustedes quieran, ¿ya? Lo importante es que tenga coherencia matemática lo que están haciendo. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? ¿Cómo se tiene que hacer el gráfico así en el cuaderno nomás o cómo? Eh, no, en el En cuaderno no. Excel, En Excel, si pueden, o sea, yo creo que si hubiera algún grupo que ninguno del grupo tiene ningún computador o ninguna manera de hacerlo en el Excel, me avisan, ¿ya? Y ahí tendrían que hacerlo tal vez en una hoja cuadriculada y escanearlo y enviarlo, ¿ya? Entonces, en una hoja cuadriculada también pueden hacerlo, para los que no tienen Excel. Pero no quiero foto, quiero escáner, ¿sí? Para que se vea el detalle. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra consulta? Entonces, es una nota de educación física y serían 2 de matemática No en sé todo lo cuántas, que... no sé ¿no? cuántas notas le va a poner el profesor, pues yo creo que yo creo que no le va a poner solamente una, yo creo que le va a poner más. Yo le voy a poner aquí 3 notas. Ahí están las 3, ¿no es cierto? Primero, generar un método para cuantificar la fuerza. Esa es la primera nota. Segunda nota, hacer el modelamiento. O sea, es decir, escribir claramente, ¿no es cierto?, su fórmula, ¿no es cierto?, con todo esto y desarrollarlo, ¿no es cierto?, a través de los días de ejercicio. Y la tercera nota es el gráfico final, ¿no es cierto? Pero para hacer el gráfico tiene que hacer esto todos los días, o sea, todos los días que va a hacer ejercitar tiene que hacer este cálculo para que le dé un resultado. Porque en el fondo, este Fn que usted ve aquí, que es fuerza total, es la fuerza total que usted va obteniendo día a día por ejercicio, ¿no es cierto? El día 1 tenía esa, el día 2 tenía esa, el día 3 tenía tanto. Entonces, todos los días que hace ejercicio tiene que hacer este modelamiento. Pero Por eso que, antes de hacer la fórmula tengo que generar el método para saber cuánta fuerza gano, ¿cierto? obviamente, porque Y eso como... si usted no tiene el método para cuantificar, no puede, no puede modelar. Entonces, usted vaya anotando los datos nomás. Vaya anotando los datos. Entonces, este tienen que hacerlo luego.
No sé cuándo, tienen que hacer luego el método. Yo creo que les voy a dar, si estamos a martes, yo creo que de aquí al día viernes me tienen que generar el método para que ya empiecen a trabajar y empiecen a modelar rápidamente su ecuación. ¿Se entiende, no? Porque, a ver, no importa que, por ejemplo, no sé si ya empezaron con el entrenamiento con el profesor Christopher. Hoy día modelamos el entrenamiento, pero creo que son como 4 días. No estoy muy seguro. 4 días, ¿en 4 días empiezan? No, que son como, creo que se entrena 4 días. Entonces entreno un día y al siguiente tengo que tomar la fuerza. Eso, Claro, ¿cierto? eso, exactamente. Entonces, a lo mejor hoy día tengo una reunión con el profesor Christopher justamente ahora después de la clase. Ahí vamos a ver algunos detalles. Y yo creo que a lo mejor para este tipo de ejercicios que él está pidiendo y para los resultados que se tienen que obtener, yo creo que el proceso va a ser un poquito más largo. Por lo menos tiene que ser unas 2 semanas. Entonces, hay flexibilidad de cuándo empezar y cuándo terminar. O sea, no tenemos que terminar una fecha exacta, así como tenemos que terminar el 30 de octubre, ¿no? Podemos extendernos, no sé, pues, hasta la quincena de noviembre, ¿ya? Entonces, usted puede empezar, por ejemplo, la próxima semana con los ejercicios. Entonces, esta semana la dedica simplemente a idear el método para cuantificar la fuerza. Y entonces empieza el día lunes de la próxima semana, ya teniendo el método de cuantificación de fuerza, a hacer su ejercicio y a medirse. Y empieza a hacer el procedimiento. Entonces no hay, digamos, no es una cuestión así como, oye, apurémonos, pues, no, tranquilo, no, ¿ya? O hacerlo bien. No sé si con eso deja más claro, Pablo, Sí, algo, sí. ¿ya? Entonces, tienen que empezar a trabajar ahora, o sea, hoy día, hoy mismo con su grupo, mañana, para idear el método para cuantificar la fuerza, ¿ya? Y a partir de eso, ya después es hacer los ejercicios que le pido el profesor y empezar a meter los datos a la ecuación, pues, y empezar a hacer los datos, digamos, día por día de ejercicio. Cuando ya terminan el periodo, hacen el gráfico y eso lo entrega. Y eso es todo. No es complicado. Son 3 etapas, digamos, desde el punto de vista matemático. 3 etapas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Y en todo caso, yo todo esto se los voy a entregar en un escrito, en una guía, se la voy a mandar a sus correos para que tengan todo ahí y ya la próxima semana me pueden preguntar, ¿ya? O el día jueves en física podemos dejar un tiempo para que puedan consultar también, hacer las consultas. A ver, aquí en el chat había una pregunta, déjenme abrirlo. Como usted quiera, Fabián. Puede, mire, hay unos objetos que de repente pueden venderlo en la feria. De repente en las ferias pueden haber, o pueden conseguir, por ejemplo, una pesa de estas de feria, donde piensan las papas, ¿no es cierto? Y tal vez poner algo ahí y ustedes tirar, pues. Pueden tirar ahí y hacer una escalita, ¿no es cierto? De cuánto les cuesta o por cuánto tiempo, hasta dónde pueden llegar, ¿no es cierto? O tal vez ustedes mismos fabricar algo que sea como un resorte, que tenga una aguja, ¿no es cierto?, de papel nomás, le ponen ahí y el resorte ustedes lo van estirando y ven hasta cuándo pueden estirar ese resorte, también puede ser algo. Y eso sería un método físico, Fabián, lo que usted me está nombrando. También puede ser algo así. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? ¿Estamos ok entonces?
Y entonces vamos a terminar con un ejemplo. Recordando algunas cosas esenciales, digamos, de cómo transformar este índice, recuerda porcentaje. ¿Se acuerdan que voy a cambiar aquí de. Ah, sí, pero no es necesario tan específico, Fabián. No, basta que exprese la fuerza con un número nomás, que no necesariamente usted tiene que expresarlo como Newton, ¿ya? Porque un Newton tiene que ver con una medición que son los joules, y para eso hay que tener un instrumento específico, ¿ya? Entonces, como no vamos a tener instrumento específico, usted va a crear su propio método. Si quiere le ponen unidad, pues también pueden hacer eso, también sería divertido, ¿no es cierto?, que a la unidad de fuerza le pongan un Newton, por ejemplo, un Fabianus, un cebo, ¿ya? ¿Ya? Como usted quiera. Si la unidad de fuerza que usted va a ocupar, le da el nombre que usted quiera. Si usted lo inventa, si usted cree que los Newton se llaman Newton, ¿por qué? Porque nuestro buen amigo Isaac Newton se llamaba Isaac Newton, po. Se llama Newton. Y como él creó el concepto de fuerza, entonces tiene su nombre. Pero usted puede inventar ahí el nombre que usted quiera, ¿ya? Ya, entonces voy a cambiar aquí de paginita. Vamos a hacer otra más. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que si usted tenía, por ejemplo, un porcentaje, nosotros teníamos un 100%, perdón, tenía un 100%, ese 100% es 1, si lo quiero transformar a número. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir ese 100 dividido por 100 para que me dé, esto está expresado en porcentaje, y esto se dice que está expresado en cociente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 60% dividido por 100, eso me da 0,6. ¿No es cierto? Usted tiene un 50% dividido por 100 es 0,5. Usted tiene un 7% dividido por 100, eso es 0,07. Estoy recordando, digamos, cómo transformar un porcentaje a cociente. Porque en el fondo, en la fórmula que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, que en este caso sería Fn, ¿no es cierto?, por su fuerza inicial, por 1 más este R elevado a n, ese R que está ahí, tiene que expresarlo como cociente. Usted puede hacerlo comparativamente a la fuerza que tenía. Por ejemplo, yo dije, ya, yo tenía una fuerza de 1 y tengo una fuerza de 1,5, quiere decir que crecí mi fuerza en un 50%, así que mi cociente es 0,5, así que el R es 0,5. ¿Entiende? Eso es para que más o menos sepan cómo expresarlo. Estoy poniendo 1, puede ser el número que usted quiera, por ejemplo, puede ser 10 y que aumentó a 11, poquito, ¿no es cierto? Pero si aumentó a 11, significa que aumentó en un 10% su fuerza. Por lo tanto, el cociente de 10% es 0,1. Y ese va a ser su R. ¿Sí? Eso es simplemente para aclarar, ¿no es cierto?, la expresión de ese R que usted va a inventar. ¿Cómo usted lo va a medir? Porque en el fondo lo que tiene que idear es el método de medición de la fuerza, ¿ya? Y usted le da el nombre que usted quiera. Bien, chiquillos, eso más o menos era lo de hoy, para que pudiéramos, digamos, concretar y aterrizar esto del proyecto, porque algunos estaban un poco confundidos, porque como se dan cuenta es algo muy simple. Ya los de primero también tienen que hacer algo, pero con estadística, tienen que hacer los mismos ejercicios que ustedes, pero yo les voy a hacer un análisis estadístico de eso que están haciendo, ¿ya? Porque son otras unidades que ellos están viendo en primero, y realmente lo de álgebra no tenía mucha relación con lo que iban a hacer, entonces tuve que cambiar de unidad, ¿ya?
Bien, si hubiera cualquier pregunta, ¿no es cierto? Durante la semana me la pueden hacer, las propuestas que tengan me las pueden mandar al correo como grupo, identificándose claramente con el grupo. Por ejemplo, si me manda el correo Fabián, por ejemplo, y me dice, mire, profesor, nosotros inventamos este método, ¿ya? Está bien, está mal, yo le mando las correcciones. Cuando lo definamos, me tienen que enviar el nombre, digamos, todos los integrantes del grupo, para saber, digamos, a qué grupo pertenece ese método, ¿ya? Y ahí colocarle las notas respectivas. Se recuerde que todas esas notas son notas directas, ¿ya? Así que tiene que hacerle harto empeño, pero como usted se da cuenta, es algo bastante simple de hacer, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido entonces, cualquier consulta me la hacen a mi correo, ¿ok? Que estén muy bien y nos vemos el día jueves en física. Si tienen dudas Chao, también profe. de matemática el día jueves, me la pueden hacer obviamente, ¿ya? Porque la idea es ir avanzando lo que más se pueda, que puedan usar todas las instancias posibles para aclarar dudas, ¿ya? Que estén bien. Chao.